Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Emilio Méndez y el día de hoy yo le voy a hablar acerca de la Constitución o Estatuto de Bayona, que es considerada la primera, el primer ensayo de Constitución español y hispanoamericano a la vez, por lo cual también fue la primera base constitucional que tuvimos como país. La constitución que tenemos hoy en día es una constitución que ya ha durado más de 30 años en nuestra sociedad actual. Sin embargo, para poder llegar a esta, tuvimos que pasar por un largo proceso de prueba y error, que muy probablemente volvamos a repetir en el futuro. Somos una sociedad cambiante y vamos a cambiar nuestras leyes de acuerdo a nuestras necesidades. Sin embargo, es importante conocer cómo inició todo este proceso. Y es aquí donde entra la Constitución de Bayona, la cual fue el primer ensayo constitucional y la primera constitución que tuvieron todos los países hispanoamericanos antes de su independencia. Sin más preámbulos, vamos a ello. La Constitución de Bayona fue escrita por Napoleón y su junta, las cuales iniciaron sesión el 15 de junio de 1808 y terminaron esta el 7 de julio del mismo año. La persona designada a gobernar bajo esta constitución era el mismo hermano de Napoleón, José I Bonaparte. El estatuto fue publicado en la Gaceta de Madrid. Sin embargo, este no tuvo la mayor vigencia debido a la cantidad de derrotas militares que sufrió el país en esa época, por lo cual la vigencia de este texto era casi nula. Sin embargo, aún tenía momentos de eficacia política, en la que era invocada como derecho vigente. Aunque esta eficacia política era cuestionada por el mismo José Bonaparte I, creando así un proceso en el que juntas iniciaran un nuevo texto que pudiera reemplazar esta constitución. El Estatuto de Bayona inicia su preámbulo declarando esto como un acuerdo entre el rey y su pueblo. Tenía una definición de soberanía compartida entre el gobernador y el pueblo. En la escritura de su tesis surgió una pequeña incoherencia con Napoleón Bonaparte, debido a que el gobernador creía de que este no debía de estar relacionado con la escritura de este texto, y no que su involucramiento debía ser nada más que una concesión graciosa. La solución que encontraron a este problema fue utilizar el nombre de José I Bonaparte para encabezar el Estatuto de Bayona. Por más que José I Bonaparte no tuviera ningún tipo de relación al escribir este estatuto, fue meramente decorativo su nombre en la redacción de este. La Constitución de Bayona fundamenta sus pilares en el constitucionalismo napoleónico. Sin embargo, en la Junta de Bayona concurrían otro tipo de tendencias de pensamiento. Entre ellos se encontraban los absolutistas teocráticos, los liberales defensores y los realistas, creando así una constitución con varios flujos de mentalidades. El Estatuto de Bayona supuso un infructuoso intento constitucional que tuvo que sobrevivir junto al estigma de ser un producto de la invasión. Perdida la guerra de la independencia, el estatuto cayó junto al olvido de los perdedores. Aun siendo un texto sumamente autoritario, reconocía ciertas libertades y proporcionaba la reforma administrativa que parecía requerir España en aquel entonces y con gran urgencia. El olvido del estatuto aún pesa hoy en día, ya que historiadores y constitucionalistas son renuentes en considerarlo como lo que en realidad es, el primer ensayo constitucional de España. Del fracaso del estatuto puede desprenderse que su influencia a la historia constitucional de España es casi nula. Su principal aporte derivó de una vía negativa. Sirvió de revulsivo a los patriotas para que estos elaborasen la Constitución de 1812 con ideas diferentes bajo un nuevo prospecto de plan.
Por más que la Constitución de Bayona fuera la primera constitución de los territorios hispanoamericanos antes de sus propias independencias, pareciera ser que la influencia de esta en estos territorios es casi nula, debido a que la gran mayoría de la influencia que estos encuentran viene directamente de los textos franceses y no del Estatuto de Bayona. De esta manera podemos concluir que el Estatuto de Bayona fue el primer intento de constitución tanto en España como la primera base que tuvo los países hispanoamericanos antes de su independencia. La idea de la Constitución de Bayona era buena: crear las bases y cambiar el sistema que España necesitaba en ese momento. Sin embargo, al momento de la ejecución, hubieron varios factores que no apoyaron al desarrollo de esta. Tanto el entorno social que se vivía en aquel entonces, que España se encontraba en guerra, como ciertas creencias o corrientes de pensamientos que iban en contra de estas, negando así el correcto funcionamiento de esta. Eso es todo lo que tengo que decir de la Constitución de Bayona. Espero que le haya gustado el video. Esperamos una buena nota. Feliz noche.